El día de hoy vamos a ver el tema de los archivos. Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con variables donde simplemente el dato que se almacenaba se iba a estar guardando un tiempo mientras esa variable estuviera, mientras el programa estuviera ejecutándose. Entonces esa variable iba a guardar un dato. Vamos acá en Visual. Entonces acá, supongamos, tengo un botoncito. Vamos a ponerle acá la cajita de texto, muy sencillo. Una variable, dato as string. Vamos a poner un print dato, para que lo imprima en pantalla. Y le voy a decir que la variable dato va a estar guardando lo que esté en la cajita de texto. text1.text. Así es como trabajamos con las variables. Entonces, si yo acá pongo un nombre o pongo un dato, vamos a poner perro, la variable está guardando esta información. Si acá pongo dato, me está guardando este dato. En el momento que yo cierro la aplicación y pongo play, en este caso me está devolviendo text1, que es lo que estaba guardado acá, es lo que muestra la caja de texto. Pero no me trae ninguno de los otros datos anteriores que yo había guardado. Lo mismo si se trata de una variable del tipo matriz. Nosotros sabemos que podemos guardar no solamente un dato como las variables, sino que podemos guardar más cantidad de información en una única variable, en un único espacio. Pero también esos datos van a ser accesibles siempre y cuando el programa se esté ejecutando. En el momento que lo cerramos, esta variable vuelve a su valor inicial. Ahora vamos a estar trabajando con archivos. Y lo que vamos a notar es lo siguiente. Ahora la información va a quedar permanente dentro de un documento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar trabajando con un tipo de archivo que son los documentos de texto. Voy a crear una carpeta nueva llamada archivos. Y acá voy a hacer clic derecho, me voy a nuevo y elijo la opción documento de texto. Eso es lo primero que voy a estar haciendo. Ya voy a crear mi archivo y voy a asignarle información adentro. Voy a ponerle texto de ejemplo, como para que haya algo. Bien. Entonces, en este caso, paso número 1, acabo de crear el archivo que después voy a estar abriendo. Nosotros, para trabajar con archivos, tenemos distintas maneras, distintas formas de trabajar con esos archivos. Algo muy común es, por ejemplo, aquellos archivos que simplemente podemos abrir, pero no modificar, que son los famosos archivos donde nosotros tenemos la opción de solo lectura. Después están los otros archivos que podemos editar, que son aquellos que tienen la opción de escritura. Y podemos manipular los archivos, actualizar la información, guardar sin ningún problema. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tipos de archivos. Tipos de lectura y escritura de archivos. Porque en Visual todo va a depender de cómo nosotros vamos a trabajar con ese archivo. Si nosotros simplemente queremos abrirlo y leer la información, vamos a tener un método llamado input. Ay, hoy la alergia me tiene me tiene mal. Entonces, tenemos por un lado lo que es el método input. Esto nos va a permitir abrir ese archivo y luego lo vamos a poder leer. Ahora bien, este método solo
permite abrirlo y leer la información que se encuentra dentro. Nada más. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones yo no solamente quiero abrir y leer el documento, sino que después, una vez abierto, a mí me gustaría hacer modificaciones dentro de él. Entonces ahí es donde tenemos otro método, el cual se conoce como output. A diferencia del anterior, permite realizar modificaciones dentro del archivo. Output. Ahora sí. Entonces, este método, el método output, permite realizar modificaciones dentro del archivo. Por lo tanto, lo vamos a estar almacenando. Y tenemos otro tercer método, que es el método append, que hace exactamente igual lo mismo que output. Permite realizar modificaciones dentro del archivo. O sea, es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia entre uno y otro. Obviamente, siempre hay una ligera diferencia. En el caso de output, lo que va a hacer es guarda los datos nuevos, ¿sí? Mucha atención con este detalle. Guarda los datos nuevos, reemplazando la información anterior. ¿Qué quiere decir esto? Funciona como una variable. Las variables únicas, las que no son de tipo matriz, yo estoy guardando un dato, como en el ejemplo que les mostré. Había guardado perro, después guardé gato. Entonces la variable ya no tiene la misma información, se está sobreescribiendo los datos. Y eso mismo es el método output. Si yo tengo un dato acá, ejemplo, cambio la información y lo guardo con otro nuevo, ahí sería el output. Acabo de reemplazar esos datos que estaban antes. Por el contrario, el método append lo que hace es actualiza los datos nuevos en el documento. O sea, más que actualiza, agrega, vamos a decirle, agrega los datos nuevos. No solamente los guarda, sino que en realidad me va a estar permitiendo añadir más información que se encuentra dentro de ese documento. Todo va a depender del uso que después le queramos dar. Por ejemplo, si yo tengo que armar, supongamos tengo un archivo que funciona como informe de desempeño de un alumno. Yo el informe de desempeño, cada clase que pasa, a mí me gustaría ir guardando, o sea, añadiendo datos nuevos. Si yo le coloco output, lo único que voy a conseguir es que me va a guardar la última información. Y los datos anteriores quedan eliminados. En este caso, si yo quiero guardar la información y que se vaya actualizando, utilizaría el método append, ya que a mí me gustaría saber, por ejemplo, el informe, poder leerlo todo completo. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de output? Si yo, por ejemplo, tengo una contraseña y quiero actualizarla, o si de repente estoy trabajando con dinero, supongamos que es una aplicación que funcionaría como un cajero. Entonces, si yo agrego dinero, la suma que tenía antes desaparece y se colocaría el importe nuevo. Lo mismo si yo hago una extracción, ese importe que estaba antes ya no va a estar más. Al hacer una resta, se guarda el nuevo importe. Entonces ahí podríamos utilizar el método output. Entonces, súper importante las diferencias, es decir, bueno, input, abrir y leer, nada más. Cuando yo quiera modificar un archivo, ahí vemos a ver cuál de estos dos métodos utilizamos, si el método output o si el método append, teniendo en cuenta decir, bueno, quiero agregar los datos nuevos o quiero reemplazar estos datos. Ahí depende el tipo de información que tengamos y cómo la queramos tratar, vamos a elegir un método o el otro. Pero bueno, esto es la parte teórica únicamente.
ahora vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda con esos métodos? Ok. Bastante bien. Bien, todo bien, Pastor. Ok. Bien. Bueno, vamos a la práctica. Yo acá tengo una carpetita llamada archivos y adentro el archivo de ejemplo.txt. Lo que quiero hacer es abrir ese archivo y volcar la información en una cajita de texto. Voy a darle un poquito de formato, como siempre, a mi formulario. Y acá vamos a poner una cajita de texto en la cual voy a habilitar la propiedad multiline para que me permita los saltos de renglón. Acá donde dice multiline, que por defecto está en false, ahí lo pasé a true. Y voy a agarrar un botoncito muy sencillito. Un botón que va a decir abrir archivo, nada más. Listo. Vamos a abrirlo. Acá. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. En el caso de input, yo voy a estar abriendo el archivo y leer la información que se encuentra dentro. Esa información que yo voy a estar leyendo, ¿qué es lo que va a hacer en realidad esa lectura? Lo que va a hacer es leer renglón por renglón, o sea, línea por línea, los textos que se encuentran dentro de ese documento. Eso es lo que va a hacer el input. Entonces, estos datos provisoriamente los voy a estar guardando y volcando al mismo tiempo dentro de la caja de texto. Entonces voy a usar una variable que puede llamarse líneas o renglones. ¿Recuerdan el nombre de las variables? Eso es indistinto, le ponen cada uno el nombre que desee. Yo voy a estar guardando las cadenas de texto de cada uno de esos renglones. Entonces le voy a poner como nombre string. ¿Qué pasa? Estos datos yo los estoy guardando para mostrarlos en el momento. O sea, guardo en la variable y ya lo vuelco en la caja de texto. Por ese motivo no es una variable del tipo matriz. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero leer todo el archivo completo y guardar renglón por renglón cada uno de los datos, entonces ahí sí, la variable tendría que ser del tipo matricial. Para que me guarde todo completo cada uno de los renglones. Esto por un lado. Yo después necesito abrir un archivo que se encuentra en una carpeta. Así que voy a necesitar una ruta, la cual voy a definir la variable como tipo string, ya que la ruta es el nombre de la carpeta, o sea, toda la ruta completa, donde se encuentra dicho archivo. Y no solamente eso, yo acá tengo ya mi archivo creado y lo que voy a hacer es guardar el proyecto junto con este archivo. Así lo puedo encontrar más rápidamente. Guardar proyecto como, busco la carpetita, archivos, y acá lo voy a guardar. De esa forma mi proyecto de Visual va a estar junto con este archivo llamado ejemplo. Listo, ya tenemos por ahora las dos variables más importantes. En ruta, lo primero que voy a hacer es capturar la ruta donde está ese archivo de ejemplo. Teníamos apppath, que era lo que hacía, iba a la ruta, o sea, el path es la ruta, donde se encuentra guardado este proyecto de Visual. Por ese motivo lo primero que hice fue guardar el proyecto. Entonces le estoy diciendo, bueno, fíjate dónde está el proyecto guardado en toda la computadora y captura esa información, o sea, captura esta ruta.
Si yo lo dejo así como está y pongo un print, cuando presiono abrir el archivo, vamos a poner print y le vamos a aclarar que me imprima la información que está en la variable ruta. A ver qué es lo que guardó, si llegó a guardar algo. Entonces presioné en abrir archivo y esto es lo que la variable ruta me está guardando. Por eso, siempre les digo, va a la ruta de mi proyecto de Visual. Entonces se fija y el proyecto está guardado dentro de la carpeta llamada archivos. A continuación vamos a poner un ampersand y entre comillas diagonal y el nombre del archivo junto con su extensión, ejemplo.txt. No se olviden de la diagonal, ya que si yo lo dejo así como está, me trae, la carpeta se llama archivos, o sea, la carpeta se llama así, pero el documento, o sea, el archivo se llama ejemplo. Entonces, si yo no le pongo la barra, la separación, me va a dejar todo esto. Y lo que va a estar buscando Visual es una carpeta llamada archivos ejemplo.txt. Entonces, por eso es importante, antes de el nombre del archivo que tengamos que traer, hay que colocarle la barra diagonal. Entonces, de esa manera, ahora sí. Me dice, bueno, dentro de la carpeta llamada archivos, quiero que busques este que se llama ejemplo.txt. Entonces, para eso era el apppath. Listo. Ahora, ¿por qué era importante la ruta primero? Porque para poder abrir el archivo usamos open, hacemos un espacio y a continuación me va a estar pidiendo dónde es que se encuentra dicho archivo. Por ese motivo yo necesitaba una variable llamada ruta. Si yo no tuviera la variable llamada ruta, lo que tendría que hacer es buscar el archivo, fijarme acá en la barra de direcciones, copiarlo todo esto y entre comillas pegarlo. Y acá manualmente ponerle ejemplo.txt. Entonces, para no tener que escribir toda esta línea completa, lo mismo, todo esto, por ejemplo, pude haberlo cortado y lo pude haber pegado en ruta. El tema es que acá le estoy dando una ruta absoluta, o sea que le estoy diciendo que este archivo siempre va a estar dentro de esta ruta. ¿Qué pasa? Yo acá lo estoy dejando en una carpeta que está en el escritorio, o sea, ni siquiera es la carpetita de las actividades. Yo lo más probable es que cuando lo termine, lo voy a sacar del escritorio y lo voy a llevar a mi carpeta que está en mis documentos. Entonces, si yo le dejo esta ruta fija, obviamente siempre lo va a estar buscando en el escritorio. Por el contrario, si yo utilizo acá el apppath, no importa dónde vaya el proyecto, o sea, la carpeta entera de archivos, automáticamente lo va a detectar. O sea, vas a ver después, se va a actualizar la ubicación y siempre vas a ver dónde está. Y además es mucho más cortito, llamar a la variable ruta. Entonces acá le estamos diciendo open ruta. A continuación le vamos a indicar el método. Recordemos que en los métodos teníamos input, output y append. En este caso simplemente quiero abrir y leerlo. Así vamos a ponerle for input. A continuación, una vez que le asignamos el método de apertura y escritura, le vamos a dar una numeración, porque yo puedo tener varios archivos abiertos, inclusive. Si yo, por ejemplo, voy a cualquier aplicación, acá estoy en el bloc de notas, voy a archivo, nuevo, acá en este caso me pide guardarlo para poder abrir otro distinto. Pero si me encuentro en una aplicación, como por ejemplo puede ser Word o Excel, yo acá tengo un documento en blanco. Pero puedo ir al menú archivo, nuevo,
documento en blanco, y puedo generar un segundo documento. O sea, puedo tener dos ventanas, o sea, dos instancias del mismo programa. Para eso se le asigna una numeración. Por eso me decía, cuando dice uno nuevo, decía documento 2, porque tiene asignado un número. Para asignarle un número ponemos as, numeral, y el número 1 en este caso. Aprieto Enter y podemos ver como acá Open for Input As se remarca como en un colorcito amarillo. Ay, perdón, azul. Un ataque de daltonismo. Cuando abrimos el archivo, al final de todo, una vez que cargamos toda la información y lo mostramos, lo cerramos para que no quede abierto en la memoria. Y le decimos Close. Y le especificamos, quiero que cierres el archivo que tiene el código 1. Entonces acá simplemente lo estamos abriendo. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que el input iba a abrir e iba a hacer una lectura por cada una de las líneas. Eso lo hace de la siguiente manera. Vamos a poner line, o sea, por línea, input. Le especificamos el nombre del archivo y a continuación voy a usar la variable renglones para guardar ese dato. Llamo a la cajita de texto, que no le cambio el nombre, le dejé text1, y le voy a decir que me muestre lo que está guardado en la variable renglones. O sea, así como está. Tenemos line input, el número del archivo, y después los renglones. Pongo play, esto lo voy a sacar, presiono en abrir archivo y me trae la información, texto de ejemplo. Si yo voy acá, ahí me dice texto de ejemplo. Voy a cerrarlo, voy a cambiar el texto que está acá adentro y voy a poner otro texto distinto. Y lo voy a guardar. Pongo play, esto lo saco, otro texto distinto. Entonces lo que está haciendo es abriendo y cargando la información. Sí, pero fíjense que yo presiono el botón abrir un montón de veces. Si el close, esto supongamos lo voy a estar bloqueando, acá lo estoy abriendo, y acá cuando lo abra me va a decir el archivo ya está abierto. ¿Por qué? Porque en ningún momento lo cerré. Entonces acá pongo abrir y ahí me muestra otro texto distinto. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, de mi parte por lo menos no. Ok. Bien. Ahora, hasta acá estamos cargando la información, se está volcando sin ningún problema dentro de mi cajita de texto. Perfecto. Yo había mencionado que lo guarda por renglones. Vamos a agregar otro renglón distinto. Este es otro dato dentro del documento. Vamos a guardarlo. Voy a cerrarlo. Me voy acá en Play y pongo abrir. Y me trae otro texto distinto, nada más. Nosotros en las propiedades del
la cajita de texto activamos la opción de multiline para que siempre me esté cargando los distintos renglones en mi cajita. Pero acá hay un problema. Porque simplemente, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está leyendo la primer línea. ¿Qué pasa? Yo tengo que continuar y decirle, mira, una vez que terminas de leer la primera línea, pasa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y así, hasta llegar al final de todas las líneas. Acá, en la parte inferior, me dice que hay un total de 7 líneas. Yo voy a medida que voy haciendo clic en cada una, me va mostrando en qué línea me encuentro. Entonces ahí me dice que son un total de 7 líneas. ¿Qué pasa? Yo no puedo decirle, bueno, léeme las primeras 7 líneas, así de manera directa. Decir, bueno, for x, no sé, que vaya de 1 a 7, next, y así anda cargando todo. Pongo play, lo abro. La entrada de datos ha sobrepasado el final del archivo, porque había... Vamos a ponerle ahí 6. Ahí está. La entrada de datos ha sobrepasado el final del archivo. Fíjense qué es lo que pasa. Yo le puse 7. ¿Por qué? Porque 7 líneas tiene este archivo que estoy visualizando ahora. ¿Cuántas líneas tiene este de ejemplo? Este de ejemplo simplemente tiene 2 líneas. Entonces no puedo obligarlo a leer líneas que no existen. Si yo le pongo 2, me dice este es otro dato dentro del documento. Pero me lo está trayendo todo en una única línea. Vamos acá, vamos a eliminarlo. ¿Qué pasa? No puedo depender del bucle for para poder leer las líneas, porque cada documento puede tener 2 líneas, 3 líneas, 5 líneas. Entonces yo no sé dónde termina, no sé cuántas líneas tiene. En realidad sí sé dónde termina. Termina justo acá, o sea, en el último renglón termina. Entonces, de alguna manera le tengo que decir a Visual, bueno, cuando encuentres el último renglón, o sea, vos fíjate en todo el documento, y quiero que leas desde el inicio hasta el final de ese archivo. O sea, desde la primera línea hasta la última, o sea, hasta donde terminen los textos. Para poder hacer eso, en vez de usar un bucle for, vamos a utilizar un bucle while. El bucle while lo que hace es lo siguiente. While significa mientras. ¿Mientras qué? Le vamos a decir que mientras no sea el final de la línea, o sea, mientras no haya terminado, quiero que vayas leyendo línea por línea. En el momento que ya te quedes sin líneas, ahí ya finaliza el bucle. Pero mientras haya líneas, quiero que sí o sí lo vayas ejecutando y vayas guardando los datos en la variable. Guardando los datos en la variable y volcando también la información. Para este while hacemos lo siguiente. Ponemos while. ¿Y cómo sé cuál es el último dato de un archivo? Mientras no sea el final de la línea. EOF. Y entre paréntesis colocamos el 1, que es la numeración del archivo. Este EOF representa el final, o sea, el end, vamos a poner entre paréntesis, end of file, que es el final del archivo. También hay otro que se llama begin of file. Que es el inicio del archivo. Bueno, no sé si está bien escrito, pues mi spelling nunca fue muy bueno, pero sería begin of file para el inicio del archivo y end of file para el final del archivo. En este caso, lo que necesitamos es más que nada el final del archivo, o sea, para que llegue al último renglón. Esto lo vamos a estar utilizando mucho en el caso de los archivos y más adelante en las bases de datos, para que
tome todos los registros, desde el primer hasta el último registro. Así que acá le ponemos mientras no sea el final del archivo. Mientras no sea el final del archivo, lee todos los rengloncitos. Y acá ponemos went. Entonces vamos a probarlo. Ponemos acá abrir archivo y empieza. Mientras no sea el final del archivo. Lee, hace la primera lectura y encontró el primer renglón que dice otro texto distinto. Vuelve el while. ¿Qué pasa? Todavía no llegó al final porque hay otro renglón más. Ahí encontró, este es otro dato dentro del documento y ahora lo está volcando a la cajita de texto. Fíjense que fue al while, detectó que no había más líneas de texto y automáticamente ya lo cerró. Pero si yo voy acá a mi cajita de texto, me dice, este es otro dato dentro del documento. O sea, lo que hizo fue traerme, o sea, leyó los dos renglones, el primer renglón y el segundo, pero acá me está volcando únicamente el último dato, o sea, el último renglón de todos. Si yo agrego más información a este documento, y le vamos a decir, acá se encuentra otro dato. Vamos a guardarlo. Pongo play. Acá se encuentra otro dato. O sea, es como que llega al final de todo, pero me guarda solamente eso. El problema estaría acá. Acá yo tengo que decir, bueno, no solamente me traigas la última línea, sino que respeta lo que estaba antes escrito. O sea, en el text1.text, a eso que estaba previamente antes, concatenale la información nueva que traigas. Esto lo voy a borrar. Y ahí tenemos que me dice otro texto distinto. Y me lo está trayendo uno al lado del otro. Acá yo tengo que indicarle que una vez que carga el primer renglón, va a hacer un salto de línea, porque hay una vez que encuentra un punto y aparte, vamos a ponerle el salto de línea. Esto lo voy a borrar. BCRLF, ahí está. Me falta una letrita, ahora sí. Entonces ahí ya le aplicamos el salto de línea, cosa que una vez que termina de leer la línea, listo, ya salté al otro renglón. Y ahí tenemos esta información. Por lo tanto, para poder abrir y leer el archivo, vamos a estar utilizando el bucle while. Mientras no sea el final del archivo, léelo todos los renglones y pásalos a la cajita de texto. Y así seguí leyendo y seguí cargando línea por línea la información. Como vamos hasta acá cargando los datos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bueno, hasta aquí tenemos el método input,
donde me permite leer solamente la información, únicamente los datos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero abrir y hacer una modificación? Vamos a agregar otro botoncito. Vamos a hacer un botón nuevo directamente, sin matriz ni nada, y vamos a poner guardar. Y acá. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí. Para poder guardar, yo tengo que pensar y decir, bueno, ¿quiero reemplazarlo por información totalmente nueva o quiero agregar los datos? Una vez que ya sé qué es lo que quiero hacer, utilizo un método u otro. La estructura es exactamente igual para ambos. Así que vamos a ver primero el método output. Y vamos a poner open, ruta, que es donde teníamos el archivo. Y vamos a decirle el método output y la numeración, o sea, el numerito del archivo. A diferencia del anterior, como simplemente quiero guardar los datos, vamos a cerrarlo también. Como simplemente voy a estar guardando los datos, vamos a utilizar un print, o sea, imprimir la información. Imprimimos en el archivo con el número 1 y la información va a salir de la caja de texto, o sea, text1.text. Así sencillito, muy simple. Para guardar los datos ponemos print. Entonces voy a abrir el archivo. Por ejemplo, tenía el texto. Voy a hacer una modificación. Voy a agregarle acá otra línea. Vamos a ponerle este dato es nuevo. ¿Qué pasa? Yo estoy usando el método output. Vamos a poner guardar. Ahí ya en teoría se guardó. Vamos a cerrarlo y vamos a ver qué es lo que ocurrió con mi información. Acá tenemos que me dice este dato es nuevo. O sea, la información que yo tenía antes me lo estuvo conservando. ¿Por qué? Porque como yo abrí el archivo, ¿qué pasa? Yo le dije, bueno, imprimí todo lo que está en la caja de texto. ¿Qué pasó? Al haber abierto, me trae todos los datos. ¿Qué pasa si yo directamente quiero utilizar el botón guardar? Le voy a dejar así como está, text1. Y presiono guardar. Y ahí me dice error de acceso a ruta o archivo. ¿Qué pasa? La variable ruta, si yo me fijo bien, está vacía. ¿Por qué? Porque la variable ruta yo le di un valor simplemente al momento de presionar abrir. Entonces esta variable está guardando un dato recién en este momento. Así que lo que voy a hacer es, voy a copiarlo y me lo voy a traer acá. O sea, voy a tenerlo dos veces, esa misma línea. Podría ser un procedimiento para no tener que estar copiando y pegando esta línea de código, pero para mostrarles ahora voy a hacer eso, solo copiar y pegar. Bien, entonces acá tengo ruta y le estoy indicando cuál es el archivo. Y vamos a hacerlo. Ahí dice text1 y presiono guardar. No me tiró ningún error, no dice absolutamente nada. Vamos a ver qué pasó con mi archivo. Ahí vemos que dice text1. La información que yo tenía antes fue reemplazada por lo que estaba escrito dentro de la caja de texto. Y fíjense que no hay posibilidad de deshacer. Una vez que nosotros guardamos los cambios, listo. Lo que estaba antes se perdió, sin posibilidad de recuperarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el método output, porque le estamos pasando por arriba en serio a los datos. ¿Alguna duda con el método output? ¿Algo que no se haya entendido?
Bien, entonces hasta acá método output. Vamos a hacer lo mismo con el método append. Vamos a bloquearlo, en realidad es lo mismo, así que vamos a deshacer. Vamos a poner append y acá vamos a colocarle append. O sea, la única diferencia que hay es cambiarle el método, nada más. Pero pues el resto es exactamente lo mismo. Y acá voy a poner directamente otro dato distinto. Este es otro dato. Y voy a presionar en guardar. Lo cierro. Me voy acá. Y vemos que lo que estaba antes lo sigue conservando. Y agrego esta nueva información. Entonces ahí es donde notamos la principal diferencia entre el método output y el método append. El append agrega datos nuevos, mientras que el output simplemente les pasa por arriba reemplazándolos. Bien, hasta acá vimos los tres métodos: cómo abrirlos o la escritura, cómo guardar los datos y las diferencias entre el output y el append. Ahora, vamos a aquí. Hasta acá, yo por ejemplo pongo abrir archivo y me va a estar abriendo siempre el archivo ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo más archivos de texto? De repente acá tengo un archivo y digo, bueno, esto va a ser un... Vamos a ponerle... canción o película. Películas, y de repente acá tengo una lista de películas. Y vamos a guardar. Y no solamente tengo un archivo dentro donde tengo el proyecto de Visual, sino que de repente en el escritorio también tengo un archivo. Vamos a crear acá, nuevo, documento de texto. Y acá voy a llamarlo, por ejemplo, vamos a ponerle series. Y ahora ponemos simplemente los títulos de algunas series. Bueno, en realidad es Wednesday, pero no importa. Acá. En este caso, al abrir el archivo, la ruta que yo le estoy colocando es una ruta fija. Está bien, habíamos visto que en realidad no es fija, sino que es relativo por el add-path, ya que puedo cambiarlo de ubicación la carpeta. Pero a lo que me refiero es el nombre del archivo. El archivo que yo estoy buscando es ejemplo, nada más, y ya lo establecí por código. ¿Qué pasa si estos archivos, tanto el de series como el de películas, están en diferentes lugares de mi computadora? A mí me gustaría poder tener la posibilidad de, igual que en cualquier programa, ir a menú archivo, elegir la opción de abrir y que se abra el explorador de proyectos para poder traer dicho archivo. Vamos a archivo, abrir, examinar y acá se abre el panel con el explorador de Windows. Y de esa manera yo puedo elegir, o sea, buscar en toda la computadora dónde se encuentra dicho archivo y traerlo. Así que voy a borrar todo el código completo. Así empiezo de cero. Y aquí vamos a las propiedades. Listo. Y acá vamos a agregar un control que por defecto no se encuentra. Estos son todos los controles que tenemos en Visual, pero tenemos más. Dentro del menú Proyecto, vamos a Componentes y desde esta lista voy a buscar uno que se llama Microsoft Common Dialog Control. Este que se encuentra acá, que es el que me va a permitir abrir el cuadro de diálogo.
lo activo, o sea, para que quede la tilde, o sea, sí o sí tiene que estar ahí la tilde marcadita, y pongo aceptar. Y se agrega un objeto nuevo dentro de los controles. Voy a seleccionarlo y al igual que el control timer, por más que yo haga un recuadro grande, mantengo presionado, dibujo un recuadro grande, el objeto siempre se va a mantener en un tamaño pequeñito. Y no solamente eso, al momento de ejecutarlo no se visualiza en tiempo de ejecución, simplemente lo vemos en tiempo de diseño. Exactamente igual que nos pasaba con el control timer. Nosotros lo dibujábamos, pero al momento de ejecutar la aplicación, simplemente el icono no salía en la pantalla. Entonces el Command Dialog funciona de la misma manera. Vamos al menú Ventana, Propiedades. Acá tenemos el nombre del objeto, que es Command Dialog, y le voy a dejar como nombre Dialog 1, ¿sí? Bien cortito. Voy a elegir la opción de abrir el archivo y vamos a ver cómo es que funciona este Dialog. Voy a dejar un par de espacios arriba y voy a poner Dialog 1. Y acá tenemos el método show open. Así como está, presiono en el botoncito play. Para ejecutar, presiono en el botón abrir y me abre el explorador de Windows. Entonces se abrió este cuadro de diálogo, el cual tiene acá el texto abrir, y yo puedo explorar dentro de la computadora y elegir el archivo que quiero seleccionar. Por ejemplo, puedo ir al escritorio, me muestra los archivos de texto, archivos de foto, los PDF y todos los iconos. Y puedo seleccionar tranquilamente un archivo. No ocurre ningún error ni nada por el estilo porque simplemente estamos mostrando el cuadro de diálogo a abrir. Ahora, punto número 1. Yo estoy trabajando con archivos de texto porque tengo acá mi cajita de texto. Y esos archivos que son de texto son del tipo documentos de texto. Acá, por ejemplo, yo presioné abrir archivo y fue al escritorio. Voy a descargas, presiono abrir y ahora cuando vaya a abrir archivo va a ir a la última ruta donde yo había elegido, que en este caso era descargas. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer varias cosas. Una de las primeras cosas que podemos cambiar, por ejemplo, es la ruta, o sea, cuál es la carpeta que va a estar abriendo por defecto al momento de iniciar. Si yo sé que todos mis archivos por defecto están en la carpeta documentos, yo puedo indicarle que primero vaya a la carpeta documentos. Para saber primero dónde está documentos, voy a ir acá. Por ejemplo, documentos. Y vamos acá. Al momento de pegarlo dice documentos, pero no está como documentos. Me parece que tiene otro nombre distinto. Vamos al disco C, usuarios, Paula, y desde acá ahí dice documentos. Bueno, vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a intentar pegar la ruta. Vamos a ponerle dialog 1. Y acá vamos a poner init dir. Dir es el directorio, o sea, carpetas. Y acá le vamos a establecer la ruta principal. Si yo lo dejo, vamos a suponer que lo dejo así, con el C. Al presionar play, abrir archivo, fíjense que se va a estar abriendo por defecto el disco C. Yo voy a descargas, elijo un archivo
Y cuando ponga play, abrir archivo, no importa la última carpeta que abrí. Yo le estoy diciendo siempre anda a la carpeta, o sea, al disco C. Y acá yo puedo ponerle documentos. A ver si lee documentos o es... Acá está, ahí fue a descargas. Vamos a ponerle documents. Ahí está. Tenía que estar en inglés. Entonces recién ahora me detectó la carpeta de documentos. Ahí está como documents. Y siempre va a estar abriendo documentos por defecto. Vamos a bloquearlo, ¿sí? Entonces con initdir podemos establecer la carpeta que aparecerá en el cuadro de diálogo. Ahora, este es un archivo JPG. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos acá, vamos a hacer un poco más chiquita la cajita, si inserto un objeto image, me voy acá, imagen, lo inserto. Estaría más o menos. Y desde la propiedad de stretch se lo voy a pasar a true, que eso es para que el tamaño de la imagen se adapte a mi objeto. Entonces le podría decir lo siguiente: bueno, quiero volcar una imagen ahí dentro. Entonces le voy a decir, yo necesito saber, cuando poníamos imagen.picture, poníamos loadPicture, y qué era lo que nos pedía. No solamente el nombre del archivo y su extensión, sino que además la ruta donde se encuentra dicho archivo. ¿Yo cómo sé la ruta? Antes, en el caso del documento de texto, entre comillas, le dijimos cómo se llamaba y dónde estaba. Pero acá yo estoy usando un common dialog, o sea, un cuadro de diálogo. Y el usuario va a elegir cualquier tipo de ruta. Para eso, hacemos lo siguiente. Una vez que se abre el cuadro de diálogo, vamos a poner, voy a imprimir print dialog1.filename. Este que dice filename lo que va a hacer es devolverme la ruta completa. Vamos a ponerle play. Voy a abrir el archivo, voy a abrir pera y ahí me dice: esta es la ruta completa donde se encuentra este archivo. Entonces, ahí con filename estamos capturando esta información. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya lo abrí, a continuación le voy a decir, bueno, image1.picture va a ser igual a loadPicture, y le voy a decir dialog1.filename. Listo. Y el filename no solamente captura la ruta, sino que además me devuelve el nombre y la extensión de dicho archivo. Entonces yo me voy a imágenes, fotos. Ahí fíjense cómo aparece. Bueno, en este caso, como el formulario no es muy ancho, vamos a hacer más ancho. Ahí está. Entonces, ahí está. Esta es la ruta y este es el nombre del archivo junto con la extensión. Si a mí de repente me interesaría acá, bueno, sí o sí necesito la ruta completa. Pero si de repente quiero que debajo de la foto me diga cuál es el nombre de dicho archivo, o sea, cómo es que se llama dentro de la carpeta de Windows, lo que tendría que hacer es, acá voy a agregar un label, y voy a decirle que en este label .caption va a ser igual a dialog1. Si pongo filename me va a estar trayendo toda la ruta completa. Así que voy a poner lo siguiente. Voy a poner file title, título de archivo.
Pongo play. Vamos a abrirlo. Elijo otro distinto. Y ahí lo tengo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Listo. Entonces acá tenemos el nombre del archivo, la ruta completa, perdón, junto con el nombre y la extensión, y acá simplemente estoy capturando solo el nombre del archivo. Si este label tuviera la propiedad de autosize, por ejemplo acá que dice autosize, que está en false, si lo paso a true, se va a estar agrandando dependiendo el contenido, o sea, la información que quiera volcar. Entonces ahí podemos ver que me trae el nombre del archivo junto con su extensión. Entonces ahí tenemos dos formas: file name para traer la ruta entera junto con nombre y extensión, o file title para traer simplemente el título y la extensión. ¿Cómo vamos hasta este punto con el Common Dialog? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? De mi parte, bien, por lo menos. Aquí. Muy bien. Bien, aquí. Bueno, ¿qué pasa si vamos a ponerle play? Vamos a cargar, vamos a cambiarle el texto a propiedades. Provisoriamente, en vez de abrir archivo, vamos a poner abrir foto. Vamos a poner play. Vamos a dejar el botoncito acá. Listo, ahí sí. Abrir foto. Voy al escritorio. Y si bien yo dije que iba a estar abriendo fotos, igualmente acá tengo, por ejemplo, el archivo de texto. Voy a abrir este archivo de texto llamado docs. Y me dice la imagen no es válida. Porque obviamente estoy tratando de cargar un documento de texto dentro de un objeto image. Entonces por ese motivo es como si yo, por ejemplo, tengo una variable de tipo numérica y quiero colocarle texto dentro. Obviamente no son compatibles. El problema es el siguiente. Yo cuando presiono abrir, me muestra todos los distintos tipos de archivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me muestra distintos tipos de archivos, significa que yo desde acá puedo abrir y traer cualquiera de estos datos ahí adentro. El tema es el siguiente. Yo no puedo traer lo que quiera. Si, por ejemplo, voy a... Vamos acá, voy a Word. Y pongo archivo, abrir, me voy a examinar y me voy al escritorio, que es donde tenía todo. En el caso de Word simplemente puedo abrir o archivos que están en formato PDF o documentos que se encuentran en formato de Word. Pero, ¿qué pasa? Yo en el escritorio tenía un archivo TXT, MP4. Vamos a ponerle acá, cancelar. Y acá tenemos que hacer lo mismo. Yo tengo que decir, bueno, antes de abrirlo, pues esto tiene que ser antes de abrirse, antes de abrirlo quiero indicar qué tipos de archivos vamos a poder abrir. Si se trata de una foto, obviamente voy a necesitar tipos específicos. Y para eso se usa dialog1.
Y acá ponemos filter. Entonces, filter es filtrar. Simplemente me va a mostrar aquellos tipos de archivos que yo le voy a decir en este apartado. Y acá le voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros vamos a abrir, si yo por ejemplo abro Paint y me voy a archivo, abrir, acá yo tengo una lista que me dice archivos de mapa de bits y me especifica VMP, DIV, archivos en formato JPG, JPG, JPEG, JP, JFIF. O sea, tengo una lista y entre paréntesis me indica qué tipo de archivo, o sea, cuál es la extensión que pertenece a este nombre de archivo. Y si yo voy acá en abrir foto, no tengo esa opción. O sea, simplemente tengo acá abrir. O abrir como archivo solo lectura. Pero no tengo ningún tipo de filtro. Así que acá vamos a decirle, ¿qué es lo que voy a estar abriendo? Voy a estar abriendo imágenes JPG. Imágenes JPG. Uy. Y entre paréntesis, tal cual como estaba escrito, voy a ponerle un asterisco. El asterisco representa que puede ser cualquier tipo de nombre. Pero lo que me importa es que esté en JPG. O también, por ejemplo, JPEG. En este caso voy a decirle JPG nada más. Pongo play. Presiono en abrir foto. Y acá apareció el filtro. O sea, lo que nosotros escribimos dentro de, o sea, como valor dentro de filter, automáticamente aparece y ahora, en teoría, me estaría filtrando los datos. ¿Qué pasa? Yo voy a revisar acá en el escritorio y en realidad no lo está filtrando. Simplemente apareció el cuadrito de filtro. Yo sigo viendo los PDF, el TXT, el MP4. Entonces, acá, a continuación, me falta algo más, que es decirle, bueno, eso es el texto nada más. Ahora, a continuación, filtra en lo que me estás mostrando. Y para eso colocamos esta barrita derecha, que se hace con la tecla Alt-GR, Alt-GR en el teclado, y bueno, yo lo tengo en el número 1, ahí tengo la barrita. Entonces ahí colocamos esta barrita, asterisco punto JPG, que es la extensión. Así como está, cierro las comillas. Vamos a ponerle play. Vamos a abrir la foto. Y acá, fíjense que ya no me trae ni los PDF, ni el TXT, ni el MP4. Acá ya está filtrando y me dice, bueno, no solamente me dice el texto, imagen o JPG, sino que además me está filtrando la información. Y le digo, bueno, quiero que me traigas, no sé, esta foto. Y bueno, toda deforme. ¿Qué pasa si yo quisiera traer más extensiones? Por ejemplo, en el caso de Visual Basic se pueden traer imágenes que son tanto en JPG como aquellas que están en VMP. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un par de dibujitos. Muy sencillitos. Listo. Y lo voy a guardar como imagen VMP. Voy a dejarla acá en el escritorio. Vamos a ponerle estrellas. Y guardar. Y acá, si yo pongo play, abrir foto, ese estrellas no me lo trae. Si yo voy acá al escritorio, acá lo tengo, estrellas. ¿Qué pasa? Es VMP y yo acá estoy filtrando únicamente aquellos que sean JPG. Entonces tengo que añadirlo al filtro.
Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá le vamos a colocar otra barrita, nuevamente, y ponemos imágenes, imagen de mapa de bits. O vamos a ponerle imagen, en vez de imagen de mapa de bits para que no sea tan extenso y no se me vaya. Ponemos mapa de bits únicamente. Entre paréntesis, .bmp. Y luego otra barrita más. Y acá pongo la extensión. BMP. Pongo play. Abrir foto. Y en el escritorio. Acá por ejemplo todavía sigue sin aparecerme. Acá ya lo agrego. BMP. Entonces recién cuando vaya acá y ponga BMP. Ahí me va a salir para poder cargar la foto. Entonces de esta manera se filtra y podemos añadir las distintas opciones. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Joya. Entonces acá, de esta manera ya estamos trayendo las imágenes, ¿sí? Estamos trayendo fotos y definimos el tipo de archivo. Ahora que pasa, este botoncito estaba en realidad destinado para traer un archivo de texto. Así que vamos a borrar el resto de la información. Y vamos a volver a hacer acá, abrir texto. Vamos a seleccionar todo y chochis. Entonces, para abrir el texto, primero teníamos lo siguiente. Yo necesitaba una ruta, porque primero para poder abrirlo voy a usar el método input. Algo que me olvidé de mostrarles con el método output, que ahora lo vamos a estar viendo. Tanto output como append tienen la misma opción. Entonces acá era ruta como string. En este caso la variable ruta va a estar guardando, según el common dialog, lo que se elija se va a estar almacenando acá en ruta. Y después renglones as string. Me voy a ir al botoncito en este caso el número 2, que es donde está la opción de guardar. Y le voy a decir que ruta va a ser igual a dialog1, punto, y acá teníamos file name, nombre del archivo, que es la ruta toda completa. Open ruta for input as y le asignamos el número. Y obviamente siempre lo cerramos. O sea, esto ni bien lo abrimos, ya lo estamos cerrando. Lo mismo cuando estemos utilizando el bucle while, ya que acá, como tenemos que leer cada uno de los renglones y guardar los datos, usamos while. Mientras no sea el final de este archivo, y el bucle while se cierra con un when. Es como el bucle for. El for se abre con un for y se cierra con la palabrita next. Acá el while se cierra con un when. Y acá adentro ponemos line input, renglones, y todo va a estar en la cajita de texto. text1.text, lo que sea que estaba guardado previamente. Concatenamos la información de cada uno de los renglones, y en caso que haya un punto y aparte o un salto de línea, que lo aplique.
hacemos play, abrir texto, me tomo el botón, porque ese se llamaba número 2, ahí está. Error de acceso a ruta o archivo, ponemos depurar, y hay un error al inicio, porque yo le puse dialog 1 file name. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando abrir el cuadro de diálogo. Entonces al inicio de todo ponemos dialog 1.show open. O sea, primero abrime el cuadro de diálogo. Una vez que el cuadro de diálogo está listo y yo busqué la información, la guardamos en la variable ruta. Entonces ahí ponemos abrir y ahí se abre. ¿Qué es lo que estaría pasándome? Si yo despliego la lista, vemos que puedo elegir cualquier tipo de archivo. Yo quiero el archivo que sea con la extensión txt. Así que acá vamos a decirle dialog 1, dialog 1.filter, y vamos a aclarar que es un documento de texto txt, y acá también lo filtramos txt. Pongo abrir y ahora ahí ya, acá por ejemplo todavía no me lo está filtrando. Dialog 1.filter, documento de texto, txt y la extensión txt. Oh, Houston. Qué tontis. Se lo estoy poniendo después. Esto va antes. El orden es súper importante. Primero establezco el filtro y después lo abro. Ahora sí. Bien. Entonces acá tengo series. Hago doble clic y me lee toda la información. Entonces primero establezco el filtro, después lo abro. Luego que se abrió, capturo la ruta del archivo, leo todos los datos y los vuelco dentro de la cajita de texto. Puedo abrir series, puedo ir a la carpeta de visual y abrir el de películas. Fíjense que acá yo, por ejemplo, le dije que me concatene lo que sea que estaba antes, que me concatene con la información nueva. Entonces por ese motivo me está listando todo el texto. Si no, lo que yo podría hacer es, en el momento que presiono el botón abrir, que la cajita de texto se vacíe. O sea, si tiene algún tipo de contenido, que se vacíe. De esa manera evito que la información se vaya acumulando. Acá se abrieron. Acá se abre la otra información. Y acá también. Por eso todo va a depender después cómo nosotros queremos visualizar la info. Y ahora vamos a guardar, que acá es donde yo les iba a mostrar un pequeño detalle con respecto al archivo. En este caso, yo por ejemplo voy a hacer lo siguiente. Quiero mostrarles esto. Voy a poner la variable ruta y le voy a establecer y le voy a decir, bueno, quiero que app.pat quiero que vayas a donde está el proyecto y busques el archivo llamado info.txt. Ahora ponemos la barrita.
app.pat info.txt. Bien. Yo si voy a la carpeta, yo sé que este archivo no existe. Vamos acá en el sábado. Voy acá en archivos y vemos que ese no existe. Vamos a ponerle open ruta for output, porque quiero guardar. Le asigno una numeración. Lo cierro para no olvidarme. Y acá voy a imprimir dentro de este archivo la información que esté en la cajita de texto. text1.text. Voy a poner play. Así como está, voy a escribir. Hola, ¿qué tal? Y lo guardo. Lo cierro, fíjense que no tiró ningún tipo de error. Y ahora, cuando voy a la carpeta, apareció el archivo info. Hago doble clic y ahí se abrió. Y me muestra el dato que yo escribí en la caja de texto. Si yo hago lo mismo, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle productos y voy a elegir el método append. Vamos a poner play, voy a poner una lista de productos, vamos a poner chocolate, papitas, galletitas, agua y presiono guardar. Lo cierro y cuando veo se agregó un archivo llamado productos, chocolate, papitas, galletitas y agua. Entonces, otra característica que tienen estos métodos, tanto el de output como el de append, es el siguiente. Si el archivo no existe, o sea, el archivo al que estamos intentando acceder no existe, lo que va a hacer es crearlo directamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quedó alguna duda con respecto a lo que vimos el día de hoy con archivos? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno, el día de hoy no les voy a dejar tarea. Aunque lo que vamos a hacer, sí, la próxima clase vamos a ver un siguiente detalle. Ya que si yo, por ejemplo, quiero intentar abrir un archivo que no existe, vamos a ir acá. Acá, por ejemplo, estoy guardando en esta variable. Si no existe, me dice error de acceso a ruta o archivo. Porque ruta está vacío, no me está guardando nada. Entonces, la próxima clase vamos a estar viendo una función, un método que se llama dir, donde lo que va a hacer es revisar el directorio, o sea, revisar una carpeta, a ver si contiene o no un determinado archivo, o sea, para saber si ese archivo que estoy intentando abrir existe o no en la computadora. Entonces, después vamos a ver la próxima clase, dir, y además vamos a estar realizando una agenda de actividades, donde vamos a ver elementos nuevos
Vamos a poner acá, vamos a seguir trabajando obviamente con los archivos, pero vamos a estar viendo el FlexGrid, que es una tabla, la cual es una tabla, contiene filas y columnas. La vamos a estar utilizando mucho después en bases de datos, pero vamos a estar viendo un poquito cómo funciona. Veremos el FlexGrid, vamos a ver máscaras de entrada, porque yo, por ejemplo, tengo las cajitas de texto, y yo en las cajas de texto puedo ingresar la información que quiera. Tengo la opción de limitar la cantidad de caracteres que se pueden ingresar, 4, 5, 6 caracteres. Pero si yo de repente, en el caso de la agenda, quiero guardar un horario, en vez de poner, por ejemplo, no sé, a las 12 del mediodía, yo tengo que escribir 12, 2 puntos y 30. Y si quiero, yo puedo seguir agregando más información. ¿Qué pasa? Yo quiero que en esa cajita simplemente se pueda agregar de este formato. Es más, ni siquiera tener que escribir yo los 2 puntos, que los 2 puntos ya estén incorporados. Y yo simplemente colocar la información correspondiente. Esas serían las máscaras de entrada. Se utilizan mucho también en el formato, cuando yo quiero agregar un número de teléfono, podemos ver que aparecen los paréntesis, o si tengo que ingresar a una página y debo cargar mi número de documento, de repente yo cargo, vamos a suponer, si tengo que cargar el quill, me pide los primeros números y automáticamente sale un guión donde yo puedo cargar el resto de los números de mi documento. Y después sale otro guión para especificar el último dígito del quill. Entonces, esto también es una máscara de entrada, pues es un formato que se tiene que respetar. Veremos otros elementos, ya que así como trajimos el Common Dialog, también vamos a estar trayendo el FlexGrid, las máscaras de entrada, ya que no vamos a usar cajas de texto para las máscaras de entrada. Y después hay otro objeto que me permite utilizar como un calendario pequeñito. Así que toda esta información, todos estos objetos los veremos en la próxima clase. Continuamos trabajando con archivos para estar guardando información dentro de archivos de texto.